Todos son bienvenidos en esta mañana, amén. Amén. Vamos a dar inicio en esta mañana al mensaje. El tema de esta mañana le he titulado Juicio y Castigo, amén. Muchas veces nosotros cuando leemos la Biblia siempre nos hablan de un Dios de amor, y es verdad que Dios es Dios de amor, amén. Pero también la Biblia, no solo nos podemos quedar con un pasaje bíblico, sino que tenemos que leer toda la Biblia y nos vamos a dar cuenta que Dios es un Dios celoso, amén. Que es un Dios que cuando el hombre no lo obedece, Dios manda juicio a la tierra. Y como tal juicio, luego del juicio viene el castigo hacia el ser humano, ¿ven? Vemos los tiempos de Noé. Dice que el hombre pecaba de una manera descarada y por lo tanto vino el diluvio. Vemos Sodoma y Gomorra también, que después de tanto pecado, dice que luego vino el castigo y Dios destruyó aquella gran ciudad, ¿verdad? También Nínive, cuando leemos la Biblia. Y siempre me pregunto yo, y nosotros, los que vivimos ahora en estos tiempos finales, no podemos escapar del castigo de Dios. Y usted dirá, bueno, Dios castiga, ¿por qué no va a castigar si yo soy bueno? Dice la Biblia que no hay uno bueno en la tierra. Amén. El único bueno es Dios. Amén. Amén. Todos nosotros hemos sido pecadores y somos pecadores. El hecho de que yo esté aquí parado no significa de que yo no sea una persona que peque. Soy un pecador, uno más como ustedes. Pero sin embargo, nos justificamos a través de la sangre del Cordero, a través de Cristo. Amén. Día a día. Por eso es que cuando nosotros venimos al Señor, cada día nos justificamos delante de Él. Amén. Y en esta mañana yo quiero dar inicio con un pasaje bíblico que se encuentra en el libro de Hebreos, capítulo 9, verso 27. Amén. Hebreos, capítulo 9, versículo 27, dice así la palabra de Dios, en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Amén. Amén. Y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto, ¿qué dice? El juicio. Señor, te damos gracias en esta mañana por tu amor, gracias por tu misericordia, gracias por tu fidelidad, gracias, Padre, por todo lo que tú haces en nuestras vidas. Gracias por tu misericordia. Señor, habla a nuestras vidas en esta mañana. Queremos, Señor, que tú hables a nuestros corazones, Señor. Necesitamos escuchar tu palabra, necesitamos que tú hables a nuestras vidas, Señor. En el nombre de Jesús, habla a nuestro ser, Señor. Te damos gracias, Señor. Amén, amén. Pueden sentarse, hermanos. Amén. Yo me recuerdo, hermano, yo me entregué al Señor por el año 88, el 23 de febrero del año 1988, yo me entregué al Señor. Y claro, yo en esos tiempos, hermano, escuchaba muchas prédicas que se hablaban del juicio, del infierno. Y sabe algo, hermanos, que es sorprendente que el mensaje de juicio y mensajes que se hablan del infierno, casi ya en esta actualidad ya no se predica eso, hermano. Ahora se predica lo que a la gente le gusta escuchar. Se predica, Dios te va a prosperar, Dios te va a dar un coche, Dios te va a dar un tremendo trabajo, Dios va a bendecir tu vida de una manera tremenda. Dios te va a dar, mira, una casa, un buen terreno para que tú tengas. Dios va a prosperar tu vida. Y eso le gusta al ser humano escuchar. ¿A cuánto no le gusta escuchar que Dios te va a prosperar tu vida? Yo creo que a todos, ¿verdad? A mí me gustaría escuchar que Dios te va a dar un buen piso para que tú vivas. Yo creo que a todos nos gustaría escuchar eso de parte de Dios. Y no significa que Dios no te quiera bendecir. Sí, Dios te quiere bendecir, Dios te quiere dar. Pero se ha cambiado el mensaje del Señor por mensajes que al ser humano le gusta solamente escuchar. Y es por eso que en esta mañana, y sabe que el día viernes, mientras yo estaba orando aquí en el culto de oración, yo le decía, Señor, ¿qué predico? Y el Señor me dice, predica sobre el juicio y el infierno. Amén. Amén. ¿Sabe algo que
El texto que hemos leído dice, y de la manera que está establecido para los hombres. Dios ha establecido para ti que tú me estás escuchando aquí, para los hermanos que nos están escuchando por este medio online. Dios, hermano, ha establecido que todos los hombres mueran. Amén. Nosotros en cualquier momento vamos a morir, si es que no viene Cristo antes, porque si viene Cristo nos vamos con Él. Amén. ¿Cuántos se van con Cristo? Amén. Pero está establecido que el hombre tiene que morir. Y dice que una vez que tú mueras, porque mueres una sola vez, no hay dos muertes, mueres una sola vez hablando físicamente, dice que después de esto viene el juicio para tu vida. Y entonces nosotros nos ponemos a pensar, ¿de qué juicio Dios nos está hablando? La Biblia nos enseña, hermanos, que hay un infierno, que al infierno se le ha quitado credibilidad en la actualidad. Ya nadie te habla del infierno. La Iglesia Católica, hermanos, habla mucho acerca del purgatorio. Y sabe algo, que en este libro, hermanos, que es la Biblia, sea la Biblia que le llaman evangélica, no sé por qué le llaman evangélica, porque la Biblia es una sola, tanto la católica como la evangélica es la misma Biblia. Amén. Pero en ninguna parte de la Biblia existe la palabra purgatorio. Y el purgatorio no es otra cosa que darle una oportunidad más a las personas que se portaron mal en la tierra, pero cuando tú ya mueres, están purgando por tu vida, están orando por tu vida para que Dios te saque de ese lugar de tormento y te saque de ese lugar para que tú vayas a vivir con Dios eternamente. Hacen rezos, hacen cosas para que tú salgas de ese lugar de tormento, pero en la Biblia no muestra eso. La Biblia muestra que si tú te portaste bien en la tierra y aceptaste a Jesucristo como tu Salvador, tienes ganada la vida eterna. Amén. Pero dice la Biblia también que el que hace lo malo, al que ha hecho cosas terribles en la tierra, al que no ha aceptado, que el pecado más grande no es que tú hagas cosas terribles en la tierra, el pecado más grande que a Dios le ofende es que tú a Jesucristo no lo aceptes como tu personal Salvador. Amén. Ese es el castigo más grande del ser humano. Ahora, yo quiero que nosotros notemos algo, o nos pongamos a pensar, ¿quién está en el infierno? Y aquí es la pregunta, ¿verdad? La pregunta, como dice, del millón. ¿Quiénes están en el infierno? ¿Sabe que muchas veces nosotros decimos, bueno, en el infierno están los malos? ¿Sabe que el infierno está lleno de personas buenas? Todos aquellos que decían, yo nunca he hecho nada malo, y yo no he hecho nada malo, y por eso yo no acepto a Cristo, porque yo me porto bien. Dios lo sabe, sí, Dios lo sabe. Dios sabe que tú te portas bien. Pero no es suficiente para Dios. Dios quiere que tú aceptes a su Hijo como tu personal Salvador. Y eso te librará del infierno. Ahora, ¿qué hay en el infierno? ¿Sabe que en el infierno hay buenos políticos que hicieron grandes cosas por sus países? Políticos que hicieron buenas obras. Y sabe que las obras no salvan a nadie. Políticos que hicieron el bien a su nación. Sin embargo, hoy en día están en el infierno. Y usted me va a decir, bueno, ¿y usted cómo lo sabe? Lo sé porque no te digo que tal político está en el infierno, no. Pero por la palabra de Dios que me enseña que no por obras nadie se salva, sino por la sangre del Cordero, por aceptar a Cristo. Y sé que muchas personas que han hecho buenas obras están ahí. Personas que han hecho obras, buenas obras en la tierra están ahí. Mira, y te voy a decir una cosa. Están curas católicos, están monjas, y no me voy a meter con la Iglesia Católica solamente a destruirlo a ellos, porque quiero decirte también una cosa, que hay pastores evangélicos en el infierno, que hay muchas personas que aquí en la tierra hablaban en lengua, que tenían dones y están en el infierno. Y usted me va a decir, ¿cómo es posible que una persona que hable en lenguas y tenga dones espirituales esté en el infierno? Ya mismo con la Biblia lo vamos a confirmar, de que hay personas que fueron grandemente usadas por Dios aquí en la tierra, pastores que Dios lo usaba grandemente, y sin embargo están hoy en el infierno, con dones y todos en el infierno. Amén. Por eso, hermanos, que nosotros no tenemos que tener puesta nuestra mirada en los dones, porque los dones no nos salvan. Los dones no nos dan la garantía
de que somos verdaderos hijos de Dios. Lo que nos da la garantía a nosotros de que somos hijos de Dios es la integridad que tú tengas con Dios. Es la integridad que tú tengas con este mundo, que la gente vea que tú eres un verdadero cristiano. Porque, ¿sabes? Muchas veces estamos en la iglesia y en la iglesia nosotros demostramos que somos buenas personas. Pero cuando salimos fuera de la iglesia, estamos en una discoteca, estamos adulterando, estamos haciendo cosas indebidas que a Dios no le agrada. Y solamente tú y Dios lo saben. Pero a Dios nadie le puede engañar. Amén. Amén. Y en el infierno, hermano, está lleno de gente terrible, criminales, asesinos, gente que ha sido brujas, drogadictos, todo tipo de gente que hizo el mal. Pero lo más asombroso es que haya personas que fueron, entre comillas, representantes de Cristo aquí en la tierra. Y usted dirá, bueno, ¿y esas personas por qué están ahí? Bueno, en primer lugar, escuchaba yo las noticias, ¿no? Supongamos de curas, pedrastas, de curas que han sido, han violado a muchos niños, monjas, que dentro de los conventos fornicaban. Vi la noticia esta semana que un pastor evangélico, Dios le había hablado, mire lo que dice, Dios le había hablado que se case con una niña de 12 años. Terrible, ¿verdad, hermano? Y cuando nosotros vemos esto y decimos, estos son representantes de la iglesia, pues no. El hecho de que un pastor o un católico haga cosas indebidas no representan a la iglesia, hermanos. El que representa a la iglesia es aquel que verdaderamente viva para Dios. Amén. Que esté consagrado para Dios. Y usted como creyente se tiene que dar cuenta que esa persona está dando testimonio delante de Dios y delante de los hombres. Amén. ¿Sabe que muchas personas dicen que Dios en el Antiguo Testamento era un Dios de ira, un Dios que solamente castigaba? Pero que Dios dice que como veía que la gente se le iba en contra a Él, cambió su táctica. Y por eso mandó a su Hijo Jesús para predicar a un Dios solamente de amor y de perdón. Eso se cree el mundo, eso se ha inventado la gente de la tierra. Pero, ¿sabe que aunque la palabra infierno no la leamos en el Viejo Testamento, en el Nuevo sí que encontramos la palabra infierno? Jesucristo mismo confirmó en su palabra del infierno. La gente, cuando Jesús comenzó a hablar del infierno, comenzó a hablar y decir que el infierno existe, se lo recordaba a los judíos, porque los judíos comenzaron ya a olvidarse de ese castigo que está latente, que es eterno. Pero Jesús los reprendía duramente diciendo que aquel que hacía lo malo le esperaba un tormento eterno. Y sabe, y yo te voy a decir en esta mañana algo, que el diablo muchas veces te pone en tu mente y dice, bueno, yo me porto mal aquí en la tierra y cuando yo me muera, seguro que me voy al infierno, pero cuando caiga en el fuego, se acabó mi vida, me achicharro y se acabó mi vida. ¿Y sabe lo que dice la Biblia? Que no es así. La Biblia dice que el ay es para siempre. La Biblia dice, hermanos, que el fuego nunca se apaga, que el castigo es eterno. Ahora mi pregunta es, ¿tú quieres ese castigo eterno? Yo creo que todos vamos a decir que no. Amén. Todos vamos a decir que no queremos ir al infierno. Pero el infierno, hermano, es tan real como existe el cielo también. Amén. Y se ha olvidado, hermano, de predicar ese mensaje. La gente hoy está cómoda en las iglesias. La gente hoy se le predica un evangelio de amor, de paz. Sí, tú amas, Dios te ama. Tú sigue en pecado, que Dios te va a perdonar. Tú ofrenda, tú diezma, tú traes tu dinero aquí en la iglesia, que eso te va a salvar. Déjame decirte, hermano, que si tú estás en desobediencia, ni tu dinero ni tu diezmo valen delante de Dios. Amén. Amén. No queremos, hermanos, no pienses, mejor dicho, tú, que por los diezmos, por las ofrendas que tú das en la iglesia, tus pecados van a ser redimidos. Tus pecados van a ser redimidos cuando tu vida se consagra a Dios. Cuando tú te entregues a Dios de corazón, Dios redime tu pecado y te hace una nueva criatura en Cristo Jesús. Amén. El libro de Daniel, capítulo 12,
para los que dicen que no hay infierno, en el Viejo Testamento no se habla del infierno. Hay muchos textos, pero solo he cogido uno, hermano. Daniel capítulo 12, verso número 2. Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, uno para vida eterna y otro para vergüenza y confusión perpetua. Amén. Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados. Escuche bien lo que dice aquí. Muchos de los que duermen, aquellos que están muertos en los cementerios, aquellos que están en la tierra y nunca han sido encontrados, aquellos van a despertar un día. Con esto te quiero decir que los que están desaparecidos no están en el olvido ante los ojos de Dios. Ellos van a ser despertados un día. Y mira lo que dice. Unos para vida eterna con Cristo y otros para vergüenza también eterna, y lo dice aquí, confusión perpetua. Amén. Amén. Tanto la vida eterna con Cristo es para siempre, pero también el castigo también es para siempre. Entonces en esta mañana mi pregunta es, ¿qué tú quieres escoger en esta mañana? ¿Sabe, hermanos, que los deleites de esta tierra son tan pasajeros? Y yo sé que hoy tú que tienes 40, 45, acuérdate que ayer fue que tenías 17, 16. Y tú dirás, y el tiempo ha avanzado tan pronto, ¿verdad? Amén. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que la vida del hombre es como la flor del campo. Hoy sales, hoy eres preciosa, hoy eres guapo, hoy tienes la flor de tu juventud en las manos. Pero sabe, mañana sale el sol y comienza a marchitarse esa flor. Porque la vida del hombre es así, hermanos. Amén. Amén. Yo quiero que nosotros vayamos notando, hermanos, que el hombre tiene que presentarse delante de Dios un día. ¿Y cómo tú te vas a presentar delante de Dios? Y usted dirá, bueno, yo estoy aquí en la iglesia, y ya como estoy en la iglesia, yo soy cristiano, ya no me voy a presentar delante de Dios. ¿Sabe que estás equivocado? Todos vamos a comparecer ante el tribunal de Cristo. Todos. Tanto usted como yo. Amén. Y eso lo dice, vamos a leer, 2 de Corintios, capítulo 5, verso 10. Segunda de Corintios, capítulo 5, verso 10 dice, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, todos nosotros, aquí, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo. ¿Qué cuerpo está hablando? El cuerpo de Cristo, ¿verdad? Sea bueno o sea malo. Cada uno de nosotros, hermanos, vamos a darle cuenta a Dios, nos vamos a presentar delante de Dios. Y Dios, hermano, nos va a juzgar a cada uno de nosotros. ¿Qué hemos hecho? ¿Verdaderamente tú estás aquí en la iglesia y te has convertido al Señor, hermano? ¿O solamente aparentas ser un cristiano delante de los hombres? Hermanos, yo en esta mañana no vengo a endulzarte tus oídos con decirte que Dios te ama, que sí, Dios te ama. Pero antes del amor de Dios, primero está el cambio de tu vida. Amén. En Mateo 25 nos habla del juicio de las naciones. Mateo 25, verso 31 al 34, y luego vamos a leer el 41, pero vamos a leer primero el 31 al 34. Dice, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria y serán reunidos delante de él todas las naciones y apartarán los unos de los otros como aparta el pastor de las ovejas de los cabritos. Y pondré la oveja a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha, venid, benditos de mi Padre, heredad de reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Amén. Mire lo que Jesús nos habla aquí, que hay ovejas y hay cabritos dentro del rebaño. Amén, hermanos. Amén. Pero, ¿sabe qué le quiero decir esto? Que la cabra y la oveja tienen mucho parecido, ¿verdad?
pero no son iguales. La cabra siempre dice, hay un dicho, la cabra siempre tira al monte, ¿verdad? La cabra es más loquita, más brinquilla, anda como quiere, mientras que las ovejas siempre tienen que permanecer en un rebaño, les gusta estar unidas, las ovejas es más humilde, más tranquila, la cabra no. Y en esta mañana yo te pregunto, ¿qué tú eres en la iglesia? ¿Eres una oveja o eres una cabra? O una cabra loca, o un cabrito loco, ¿verdad? Cada uno de nosotros sabemos lo que somos, hermanos. Pero Dios a nosotros nos dice que tenemos que ser ovejas. Y sabe algo, hermano, dice que la oveja, mire que dice que Él aparta a la cabra y escoge a la oveja. Y a la oveja le va a decir, entra a tu redil, entra, gózate con tu Padre. Gózate en la presencia de Dios. Te va a decir el Señor, entra, gózate. ¿Por qué? Porque te has portado como una oveja delante de Dios. Y la oveja es humilde. Hermano, hay tantos atributos que tiene este animal. Yo estuve leyendo un poco. Aún hasta la comida de la oveja y de la cabra son diferentes. Hermano, tenemos que analizar lo que la palabra del Señor nos dice. Miren lo que dice el verso 41. Entonces dirá también a la izquierda. Entonces dirá también a los de la izquierda: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles. Mire cómo Dios le llama a las cabras locas, malditos. Y usted dirá, ¿y Dios así nos trata? Pues así dice la Biblia. Entonces, hermano, si tú no eres una oveja y eres una cabra, Dios te tiene como una persona maldita. Y es más, te dice que te va a apartar y te va a echar al fuego eterno. El infierno es tan real como el cielo. Amén. Amén. Nunca te olvides de eso. El cielo existe, pero también existe el infierno. Dios existe, también existe el diablo. Dios te quiere dar vida eterna con Él. El diablo te quiere hundir con Él en el infierno eterno. Amén. Amén. Mateo capítulo 7, versos del 21 al 23. Miren lo que nos dice. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre para que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos milagros, muchos milagros. Y entonces le declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Es tremendo, hermanos, que cuando usted analiza y supongamos ve las noticias y ve a muchas personas, muchos políticos, muchos evangélicos, muchos católicos, muchos brujos, que yo veo que leen las cartas a veces ahí que salen en la televisión, ¿verdad? Están leyendo la carta y nombran a Dios en ese acto que están haciendo de hechicería, de brujería, como que si Dios estuviera con ellos. Dios no puede estar con los hechiceros, con los brujos, porque la Biblia dice que los hechiceros estarán fuera en el crujir de dientes. Ahí van a estar los hechiceros. Apocalipsis 21:8. Pero los incrédulos, los abominables, los homicidas, todos aquellos estarán afuera, como los perros, dice el Señor. Amén. Amén. Dice, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Tú quizás estás en la iglesia hoy y quizás mientras estamos adorando a Dios, tú dices, Señor, te amo, Señor, te bendigo, Señor, tú eres mi creador. Pero tu vida íntima con Dios o tu vida fuera de la iglesia es diferente a la que tú tienes delante de Dios aquí en la iglesia. Amén. No todo el que diga Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino ¿cuál? Aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. ¿Cuál es la voluntad de Dios? ¿Cuál es la verdadera voluntad de Dios? Primero, que nos arrepintamos de nuestro pecado. Segundo, que no tengamos en poca la sangre del Cordero, que no tengamos en poca la muerte de Jesucristo en la cruz, sino que lo aceptemos como nuestro Salvador, como nuestro Señor y Salvador. Amén.
El 22 es muy fuerte, y esto le estoy hablando a los cristianos, hermanos, que muchas veces piensan que por los dones, por la manera como Dios lo usa, cree que se van al cielo. Dice el versículo 22, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Muchos profetizan en el nombre de Jesús. Y déjeme decirle algo, profetizan muchas cosas de Dios, pero eso no significa de que ellos son hijos de Dios. Amén. Y en tu nombre echamos fuera demonios. Oraban por los endemoniados. Los demonios salían de ese cuerpo. Eran libres. Pero sin embargo, ellos vivían una vida no recta delante de Dios. Los dones funcionan en nuestras vidas. Los dones de milagro, de sanidad, de prodigio, de profetizar, funcionan en la iglesia. Pero eso no te garantiza la salvación. La salvación te la garantiza tu vida y comunión con Dios. Amén. Amén. Y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y dice el 23, entonces le declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Hermanos, este mensaje que traigo en esta mañana, yo sé que no es un mensaje que gusta, pero es un mensaje, hermano, de que nosotros tenemos que volver a la senda antigua. Que tenemos que volver, hermano, a los principios bíblicos básicos que nos enseña la palabra de Dios. Si usted lee el libro de Hechos, el libro de los apóstoles, Hechos de los apóstoles, hechos que sucedieron, hechos históricos de todos los apóstoles, y usted se comienza a dar cuenta cómo vivía la iglesia primitiva. Era una iglesia que decía que todo lo tenían en común. Era una iglesia que compartía. Era una iglesia, hermano, que daba todo para Dios. Era una iglesia que quería agradarle a Dios. ¿Y qué pasaba con esa iglesia? Que habían prodigios, milagros, sanidad, el Espíritu de Dios se movía. Pero también pasaba cosas tremendas en ese tiempo. Que habían cristianos mentirosos. Ananí y Zafira. Quisieron mentirle al apóstol. ¿Y qué pasó? Dice que vino el Espíritu Santo sobre Ananí y sobre Zafira y los mató en el mismo lugar donde ellos adoraban a Dios. El Espíritu Santo, hermanos, es tan celoso. El Espíritu de Dios, hermano, que nos ha sido dado a nosotros, tenemos que cuidarlo, hermano, tenemos que apreciarlo. Hoy Dios nos ha ungido a cada uno de nosotros. El Espíritu de Dios se ha movido en este lugar. Y el Espíritu Santo ha descendido en tu vida y está contigo ahora. Amén. Pero de ti depende si lo vas a mantener o no. Amén. De ti depende si esa unción va a permanecer en tu vida. De ti depende, hermano, en esta mañana. Quiero leer otro pasaje bíblico en el libro de Apocalipsis, capítulo 20, verso del 11 al 15. He cogido ciertos pasajes, pero quiero que sepan, hermanos, que el infierno y el juicio es real y debemos nosotros escapar por ellos. Amén. Hay que enseñarle a nuestros hijos, hay que enseñarle a nuestra familia, hermanos, de que Dios existe, de que hay, hermanos, un infierno, pero también hay un cielo. De que si ellos se portan mal con Dios, es probable que les espere un castigo eterno. Hay que hablarle a nuestros hijos de esto, hermano. Cuando un niño se porta mal con su madre, con su padre, ¿qué pasa con ellos? Que hay un castigo, ¿verdad? Que hay una reprensión. Mucho más nuestro Padre que está en los cielos. Amén. Apocalipsis 20, versículo 11 al versículo 15. Y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él. Siempre habla de que alguien estaba sentado en ese trono, ¿no? Está hablando de Jesús. De delante del cual huyeron la tierra y los cielos. Y ningún lugar se encontró para ellos. Esto va a ser en el juicio final. Cuando ya la iglesia ya ha sido cogida. Dice que la tierra, si usted lee Ezequiel, el mundo como que se va a partir en dos. Y todos vamos a estar delante de la presencia de Dios. Y dice que todos vamos a estar delante de la presencia de Dios. Ese es el juicio final. Y mire lo que dice el 12. Y vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios.
Y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Todos aquellos muertos van a ser juzgados. Acuérdese de Hitler, va a ser juzgado, aunque esté muerto, va a resucitar. Acuérdese de este conocido aquí mismo en España, Franco, va a resucitar. De cada esas personas nombradas en el mundo entero, hermano, todo ello se van a presentar un día delante de Dios. Porque nadie, hermano, va a pasar por alto el juicio de Dios. Amén. Todos vamos a pasar por ese juicio. Y dice el versículo 13: y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregarán los muertos que había en ellos. Y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el lago y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y mire lo que dice el versículo 15. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Amén. Dice que el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Yo te pregunto en esta mañana, ¿tu nombre está inscrito en el libro de la vida, hermano? Tenemos que estar tan seguros de nosotros, hermanos. Tenemos que estar tan seguros que nuestro nombre está inscrito en ese libro. Pero si tus acciones, hermanos, son negativas, si tus acciones son malas, si tus acciones delante de Dios, hermano, y delante de los hombres son malas, déjame decirte que tu nombre no está inscrito en el libro de la vida. Si tú predicas la palabra de Dios, si los demonios, hermanos, a lo que tú oras salen del cuerpo, pero si tus acciones son malas, hermanos, tu nombre no está inscrito en el libro de la vida. La salvación, hermanos, que Dios nos ha brindado, debemos cuidarla. Por eso el Señor nos dice en su palabra que cuidemos nuestra salvación. ¿Y cómo la vamos a cuidar? Con nuestros hechos. Amén. Y voy terminando, hermano, con Primera de Pedro, capítulo 4, versos 17 al 19. Primera de Pedro, capítulo 4, versos 17 al 19. Yo quiero que tú sepas algo, que Dios quiere salvar a la iglesia. Pero como quiere salvar a la iglesia, quiero que notes algo. ¿Y por qué a mí me pasa esto? ¿Por qué me va mal en la vida? ¿Por qué a mí me pasa esta circunstancia? ¿Por qué? Porque dice el Señor en su palabra, versículo 17, porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen el evangelio de Dios? Esta es una respuesta a todos tus problemas que tienes hoy en día. Si vives una vida desagradable delante de Dios, Dios te ama y te dice primero que el juicio comienza por casa. Que hoy, si tú estás pasando dificultades, problemas, angustias, Dios te está probando para que tú te levantes y para que comiences a pasar ese juicio que Dios ha puesto para cada uno de nosotros, para que confirmemos que Él es Dios y para que nosotros nos volvamos a Él. Amén. ¿Cuál será el fin de aquellos que no obedecen el evangelio de Dios? Y mire lo que dice el verso 18. Tu hermano que estás luchando, que a pesar de los problemas que vives en este mundo, dice, mira, y si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? De modo que los que padecen según la voluntad de Dios, encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien. Dios, hermano, te está diciendo que si estás padeciendo en la voluntad de Dios, que si tú estás padeciendo siendo un buen cristiano, dice que permanezcas fiel a Él. Que si tú que eres un cristiano que quieres agradarle a Él y estás pasando momentos duros, permanece fiel a Él, porque dice que al final el Creador te dice que tienes que hacer el bien, que encomienda a Él sus almas, que encomiendes tu alma al Creador y que siempre hagas el bien. Porque sabe algo, que después de todo esto, hermanos, hay una corona de vida eterna que nos está esperando.
Dios, hermano, quiere que cada uno de nosotros no perdamos la visión del Evangelio. Amén. ¿Sabe que muchas veces la hemos perdido? Muchas veces nosotros venimos a la iglesia todos los domingos, o cuando podemos venimos a la iglesia. Pero hemos olvidado que los principios de Dios, hermanos, son que sin santidad nadie verá al Señor. Y los principios de Dios son la santidad. Y usted dirá, bueno, ¿qué es la santidad? La santidad es que tú te apartes de lo malo y comiences a hacer lo bueno. Ahora, eso no depende tampoco de ti, porque el hombre no puede apartarse del mal si Dios no le ayuda. Por eso en esta mañana yo te animo, hermanos, de que le digas a Dios en esta mañana: Señor, yo quiero hacer el bien, pero yo no puedo. Ven tú a morar a mi vida y te aseguro que vas a hacer el bien, porque el temor de Dios te dice y te ayuda a apartarte de todo mal. Que cuando tú caminas y vas y el mal está ahí, dice que Dios encamina nuestros pasos, pero el mal está ahí, el Espíritu Santo te da esa fuerza para que tú te apartes del mal. Y aun cuando intentas hacer el mal, el Espíritu Santo te dice: no lo hagas. ¿Por qué? Porque el temor de Dios está en tu vida. Entonces, ¿qué es lo más importante en esta mañana de todo este mensaje, hermanos? Que Jesucristo venga a tu vida, porque Él te ha amado con amor eterno. Amén. Y Él no quiere que nadie se pierda, sino que todos vengamos al arrepentimiento. Amén. Amén. Pero quiero que en esta mañana sepas que hoy en día en muchas iglesias solo se predica de prosperidad, prosperidad, prosperidad. Que tú das 100 euros y Dios te da 400 euros. Que tú das tanto de ofrenda y Dios te va a bendecir. Eso se predica hoy en día. Que tú quieres ser sano, trae dinero aquí a la iglesia que Dios te va a sanar. Eso es una mentira que se ha inventado el hombre. Déjame decirte en esta mañana que Dios quiere hacerte libre. Que Dios quiere que escapes por tu vida. Que Dios quiere que tú te vuelvas a Él, pero de todo corazón. Que Dios quiere que tú te encamines otra vez. Si te has desviado, encamínate otra vez al camino de la verdad. Estás a tiempo mientras tengas vida. Todos nosotros estamos a tiempo ahora que tenemos vida. Porque después de la muerte, hermanos, ya no hay esperanza. Y después que nos muramos, si nosotros no permanecemos en Dios y llevamos una vida, hermano, mala delante de Dios y de los hombres, hay un fuego eterno que nos está esperando. Al hombre se le está enseñando hoy en día que ya el infierno no existe. Y déjame decirte que el infierno es tan real como, una vez más, como te digo, como el cielo. Y hoy es el día de escapar de las manos de Satanás. Hermano, este mensaje es para el mundo, pero también es para ti. Porque la iglesia se ha olvidado de que Dios también castiga. De que Dios también manda al infierno a personas que se olvidan de Él y se burlan de Él. Jesucristo mismo confirmó que hay un infierno y le habló a los mismos judíos que se habían olvidado de que había un castigo eterno. Y hoy en esta mañana quiero recordarte que si no vives para Dios, es probable que te espere un infierno eterno. ¿Cuántos quieren escapar en esta mañana de ese infierno eterno? Amén. Yo creo que todos nosotros queremos escapar. Por eso en esta mañana te invito a levantar una oración y decir: Señor, yo quiero volverme a encaminar en tu camino una vez más. Sabe que Dios nos ha prometido de su espíritu. Y en esta mañana vamos a decirle: Señor, dame más de tu espíritu. Yo quiero libertarme de las cadenas que muchas veces Satanás ha puesto en tu vida. Dice la Biblia, hermanos, que Dios nos ha dado un espíritu de valentía y no de cobardía. Que Dios, hermanos, a nosotros nos dice que somos perfectos cuando nosotros controlamos esta lengua. Si tú eres una persona que hablas y hablas mal de tu hermano, que hablas mal de tu prójimo, que hablas mal de tu familia, estás pecando y no estás controlando tu lengua y por lo tanto no eres varón perfecto. Y Dios quiere que en esta mañana cada uno de nosotros volvamos a los caminos de Dios. Amén. Amén. Señor, te damos gracias en esta mañana por tu amor, gracias por tu misericordia, gracias por tu fidelidad. Gracias, Padre, porque en esta mañana tú nos demandas básicamente, Señor, en este mensaje es que nos arrepintamos de todos nuestros pecados. Que una vez más volvamos a tu camino, Señor.
Que una vez más retomemos el camino de salvación que tú tienes preparado para tu pueblo y para todo aquel que quiera, Señor, reconocer de que tú eres el Salvador de este mundo, Señor. Padre, en esta mañana estamos delante de tu presencia y anhelamos en nuestros corazones, Señor, que tú seas el Señor de nuestras vidas. Este mensaje, Señor, de esta mañana es para reflexionar de que el infierno, Señor, existe. Y que muchas veces nos hemos olvidado, Señor, de que no puede esperar un castigo eterno si no nos volvemos a ti de todo corazón. Señor, en esta mañana te pedimos que nos perdones por todos nuestros pecados, por todas nuestras iniquidades. Sabemos, Padre, que los dones son regalos tuyos. Sabemos, Padre, que los dones son instrumentos para predicar el Evangelio, pero que no nos da la garantía, Señor, para ser salvos delante de ti. Que la única garantía, Señor, es de que vivamos de una manera santa y consagrada delante de ti. Por eso en esta mañana te pido, Padre, que tú perdones todos nuestros pecados. Que tú una vez más nos encamines, Señor, a vivir para ti. Que tú nos encamines a vivir ese evangelio santo, glorioso, que tu Hijo Jesucristo vino a enseñarnos aquí en la tierra, Señor. Enséñanos a agradarte. Enséñanos a vivir para ti. Enséñanos a apartarnos de todo lo malo. Sabemos, Señor, que no lo podemos hacer si tú no nos ayudas. Por eso en esta mañana te pedimos, Espíritu Santo, toma el control de nuestras vidas. Espíritu Santo, toma el control de todos aquellos que te lo están pidiendo en esta mañana. Espíritu Santo, ven a nuestras vidas. Queremos agradarte y queremos luchar hasta el final de nuestros días. Te damos gracias, Padre, por todo lo que haces y por todo lo que harás en el nombre poderoso de Jesús. Gracias, Señor. Amén, amén. Que el Señor le bendiga, hermanos.